Días de pandemia. Vamos a recibir a Guillermo Mattioli Jacobs. Él es doctor en psicología y además decano del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Es argentino, por otro lado, Guillermo, muchas gracias por esta comunicación y por tu tiempo. Buen día. Buenos días, Lorena, y muchas gracias a vos por esta oportunidad de hablar con mi país y para mi país. La razón de esta entrevista y de este podcast y de estos informes es intentar entender lo que está pasando en este momento en el mundo, ¿no? Algo que hemos observado en esta pandemia es que hay algunos patrones de conducta que se repiten, como por ejemplo las manifestaciones antimascarillas que se han dado en Madrid, en Bruselas, algunas en Argentina también. Y por otro lado, las ganas de la gente de encontrarse. Lo último que pasó fue a nivel masivo en Wuhan, con una fiesta electrónica donde la gente no respetaba la distancia social. Bueno, no parecía que este hubiera sido el foco de la epidemia cuando vimos que esta escena, ¿no? Desde la psicología social me encontré con un concepto que quizás podría explicar este fenómeno, el de la disonancia cognitiva o cognoscitiva, de acuerdo a si lees el libro ¿vos nos podrías contar, explicarnos qué es esto y en qué situaciones puede aparecer? Sí, cómo no. Este es un concepto muy útil que fue como fundador, como base de la psicología social y fue enunciado por Leon Festinger en el 50 y muchos. Es un concepto que de hecho resume una vivencia que todos tenemos, que es la de la tan incómoda sensación de estar atrapado en una contradicción y buscar la manera de resolverla. Y hay maneras de resolverlas más creativas, digamos, y maneras que te abren el mundo, y maneras de resolverlas más restrictivas que te achican el mundo. La que vemos en estos movimientos antivirus o antimascarilla o antirrestricciones es una manera bastante restrictiva y que genera otras desagradables consecuencias. Porque también habría que decir que estamos en una situación muy especial, ¿no? Por ejemplo, si comparamos la crisis sanitaria, social, sanitaria, económica actual con la del 2008, la del 2008 en realidad solo afectó a 11 países muy grandes que por supuesto desescalaron en muchas secuelas en otros países menores o medianos o pequeños. Pero esto ha atacado a casi todo el mundo, o sea, todos o casi todos los países se ven atrapados en la misma situación pandémica, apelando a soluciones parecidas que van desde el máximo confinamiento a ningún confinamiento, pero que generan también reacciones aversivas en la gente. Es decir, la situación es nueva por su tamaño, no tanto por su cualidad, porque virus y pestes ha habido toda la vida, desde siempre, sino por el impacto global en un mundo globalizado. ¿Y cómo reaccionamos los seres humanos? Pues los seres humanos reaccionamos, me parece que había una frase en el Talmud que decía que no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos, ¿no? Claro. Esto es una verdad seguramente muy, si no es universal, poco le faltará, pero que nos retrata a todos, ¿no? Otro tema es el del virus y la desigualdad. El virus será muy democrático y afectará a todo el mundo por igual, pero no todos partimos de las mismas condiciones. No es lo mismo nacer en Barcelona, por ejemplo, que nacer en Kabul o en otros sitios. Y entonces las desigualdades afectan en la respuesta al virus y en las reacciones al virus. El tema de los movimientos antivirus o antimascarillas o anticonfinamiento en verdad pone en acción unas creencias más bien sobre un mundo hostil, ¿no? O le echamos la culpa al virus o le echamos la culpa a una organización internacional tipo aquella Spectre de James Bond, o le echamos la culpa a alguien, ¿no? Y la disonancia cognitiva es un concepto muy técnico, de hecho lo pusieron a Festinger, lo experimentó en un laboratorio con
con estudiantes y sujetos participantes de experimentos de psicología social, dinámica de grupos y demás, y que nos sirve, pero nos sirve para varias cosas. Es decir, la disonancia cognitiva es cuando uno está preocupado o muy angustiado por verse atrapado en una contradicción. Es como si dijéramos a alguien que se va a casar y de repente descubre que no quiere al novio, o alguien que iba para sacerdote y se le cruza la sospecha de que Dios no existe, o yo soy muy ecologista y muy verde y de repente descubro que fumar me hace daño, cosa que ya lo sabía, pero que me ha producido un infarto, por ejemplo. Es decir, la disonancia cognitiva es una tensión interior ante una situación que no sé cómo resolver, pero que necesita una solución. Y esa solución puede ser muy buena, tipo integrar los valores, porque finalmente siempre se trata de valores, ¿no? Integrar los valores opuestos en las ideas contradictorias en una idea superior, o echarle la culpa a alguien. Recuerdo ahora en un artículo reciente que Sabater decía que el mejor amigo del hombre ya no es el perro, sino que es el chivo expiatorio, ¿no? Y echarle la culpa a alguien es lo que generalmente están haciendo los movimientos antivirus, no antivirus exactamente, sino ante la aparición del virus o ante las medidas que se han tomado para paliar los efectos sanitarios del virus. Sería como una gran falacia social, una cosa así, o un mecanismo de defensa a gran escala, no sé, se ponen todos de acuerdo y... Algo así. Es decir, sí, está bien. Es un gran mecanismo social seguro. Es decir, la disonancia cognitiva es la puesta en... La disonancia cognitiva es un fenómeno, en principio, individual. Les pasa a las personas. Uh-huh. Pero el grupo, y más que el grupo, cuando el grupo hace un efecto masa, digamos, cuando el grupo ya no respeta a los integrantes del grupo, sino que los unifica a todos detrás de alguna causa, entonces esta causa puede ser un movimiento anti-algo, ¿no? Que envolviéndose en alguna bandera muy digna, por ejemplo la libertad de movimiento, se opone a las necesarias restricciones al movimiento, que son imprescindibles cuando vemos que el virus se contagia mediante el movimiento y el contacto. Recién decías que puede adoptar una forma más restrictiva o más creativa y que Claro. la de estos movimientos es restrictiva. ¿Y cuál sería una forma creativa de soportar esta tensión interna? Eso es lo que Festinger llamaba consonancia, en vez de disonancia, jugando con los términos musicales, ¿no? Uh-huh. De consonancia, o poéticos, poéticos. Consonancia cognitiva, es decir, cuando dos cogniciones contradictorias se pueden subir, digamos, hacia un nivel que las incluye a las dos, ¿no? En el caso del COVID, una salida consonante sería, por ejemplo, respetar lo que dice la ciencia, aceptar que el virus existe y no es un invento de los chinos, ni de los rusos, ni de, como dice Donald Trump, ¿no? Sino que es un existente que tiene solución y que esa solución pasa por tomar medidas. Y entonces ahora busquémosle el lado positivo a las medidas. Hay gente a la que el confinamiento le ha dado oportunidades vitales que no había tenido. Por exceso de trabajo, por vida muy acelerada. O sea, el confinamiento ha sido un parón que ha hecho mucho daño a la economía y del cual ya veremos cómo salimos en el mundo, pero será una solución colectiva, me imagino, porque bueno, esperemos que sea así. Pero también ha sido una oportunidad de introspección, de recuperar actividades, de más contacto entre vecinos de escalera, en fin. Las soluciones creativas pasan generalmente por la ampliación del mundo y el incremento de la cooperación. Las soluciones restrictivas pasan generalmente por la paranoia, por la vivencia persecutoria, por el buscar enemigos en todos lados y si es posible que están conspirando contra mí.
¿Esto obedecería algún desajuste psicológico personal o es simplemente una reacción dentro de parámetros normales ante la circunstancia? No, porque digo, Eh, hay una evidencia. Los sí, médicos dicen que hay gente que está ingresada. Bueno, está bien dudar de todo, está muy bien y está bien tener un pensamiento crítico y preguntarse todo, pero ante la evidencia hay situaciones que son innegables, ¿no? Pero cuando se llega hasta tal punto de negar esto, ¿qué pasa en esta gente? a ver, lo de la evidencia es evidente para todo el mundo. Lo que diferenciamos es en qué consideramos evidentes. Ujú. Para mí es una evidencia que el virus existe y que no lo inventaron los chinos. Muy Sí. bien. Y supongo que para casi todo el mundo. Pero para otra gente puede ser evidente que el virus no es una generación espontánea de la naturaleza, sino que es la venganza de la naturaleza. O sea, esta Ujú, gente no está negando el virus, está atribuyéndole al virus una intención hostil. ujú. Bueno, pero Quien vive en un mundo, hay mucha gente que niega la pandemia, también. O sea, hay gente que dice que esto no existe, que no se ha muerto tanta gente, que no pasa nada. Eh, sí, no, esos son no, los que negacionistas del preocupan. holocausto también todavía hay, es decir, Eso. claro, no, la negación es un fenómeno, pero partamos de una base, cuando alguien niega algo es porque algo conoce de eso que niega. Ujú. Lo que está haciendo es darle una interpretación especial. O sea, que hay pandemia o que no hay pandemia es una cuestión de proporciones. O sea, cuando alguien dice, por ejemplo, que la gripe también mata tantos miles al año, está diciendo una verdad. O Ujú, sea, claro. todos los negacionistas parten de un trozo de verdad y lo convierten en un todo mediante una interpretación generalmente de tipo hostil. Alguien se está aprovechando de esto, lo cual también es verdad. De todo lo que pasa en el mundo, alguien saca ventajas. O sea, pues ese es el milagro, digamos, de las teorías conspiratorias, Claro, que claro. todas tienen razón. Desde que el mundo es mundo, los humanos nos asociamos, a veces para hacer algo que nos beneficia a todos, y a veces para hacer algo que nos beneficia a nosotros y perjudica a alguien. Y a veces nos asociamos para conspirar, sin duda. ¿No? O Re- sea, res- seguramente desde las cavernas, cada vez que hay 3 o 4 personas, conspiran por alguna cosa, a veces para bien, otras para mal y a veces no se sabe. En ese sentido, el quien vive en un mundo hostil también tiene razón de interpretar al mundo como hostil, porque el mundo también es hostil. bueno, Y en este caso para ellos el mundo no sería tan hostil porque no habría virus, no habría peligro. Este sería el problema en realidad, o sea, que el mundo no es tan hostil. Lo hostil sería que lo han inventado, pero bueno, no sé qué han inventado porque a veces lo niegan. Entonces, no sé, sí que hay como una coctelera también en los sí, argumentos. sí, En los sí, argumentos sí. se ve como un desorden, ¿no? Una lógica muy rara, un dolor de cabeza cuando los escuchas y dices, pero a ver, ¿qué están diciendo? ¿Qué argumentan, no? Entonces, Sí, eh, pero el concepto de pandemia es un concepto de salud, ¿no? claro. Quien dice que niega la pandemia no está negando la existencia de la pandemia. Lo que está negando es que esto sea un fenómeno sanitario. Está diciendo que es como un arma bacteriológica, en este caso Vale, virológica sería, ¿no? vale. Que fue producido por alguien en alguna parte y lo ha diseminado por el mundo con intenciones claramente depredadoras o controladoras de los demás. Recién hablabas del Holocausto. ¿Ha habido así otras corrientes negacionistas a lo largo de la historia Sí, de las que haya sí, sí. registro? ¿O este es un Sí, momento sí. histórico particular en el que prima un poco el individualismo en la sociedad? Y por eso es diferente con otras circunstancias, ¿no? Porque, a ver, la gente puede decir lo que quiere y pensar lo que quiera, pero el hecho de generar manifestaciones masivas sin Mm. protección hacia los demás es lo que quizás pone en riesgo la salud en este momento, ¿no? Sí, Eh, sí. Yo es- no sé si esto es novedoso, es decir, creo que aún es pronto para decirlo, Ujú, porque esto ha ocurrido otras veces. Es decir, hubo la peste negra, hubo la ébola, o sea, los virus, vivimos en un mundo de virus y de epidemias posibles. La diferencia con esta es más grande.
Claro. Si esto va a generar reacciones socialmente nuevas o individualmente diferentes de otras veces, sencillamente creo que aún es muy pronto para decirlo. Pero mucho de lo que estamos viendo ya ha ocurrido. O sea, el diario de la peste de Defoe, el de Camus, los relatos de otras situaciones también de epidemias, pues dicen cosas muy parecidas. Que la gente se confinaba o que se iba al campo, como los romanos a sus casas, todo esto ya lo hemos visto. La diferencia es que ahora es más grande y tenemos mejores recursos sociales. Por ejemplo, a veces se dice que en España tenemos una economía como de la Guerra Civil Española. Es posible. Vaya, en este momento la situación económica es horrible, pero durante la Guerra Civil Española no había seguridad social y ahora sí. Ahora tenemos sistemas sanitarios devastados por años de recortes y de desinversión, eso es verdad, y que esperamos que ahora hayamos aprendido la lección, pero que antes no teníamos. Es decir, la situación actual se parece muchísimo a otras y aún es pronto para decir que habrá de nuevo. El individualismo, es cierto que el individualismo, pero no desde ahora, sino desde hace bastante, Sí. o sea, antes las sociedades eran más colectivistas y ahora son más individualistas, es verdad. Pero con esto de las reacciones antimascarillas o anticonfinamiento, estamos viendo un resurgir de movimientos muy compactos, que no son tan individualistas, son grupalmente individualistas porque defienden en nombre de un valor, defienden a su propio grupo de otros grupos o de presuntas acciones de sistemas de control universales que quieren controlarlo todo. No me atrevería a decir que estamos en una situación, en todo caso no lo sabemos ahora. Claro, hay que esperar un poco más de tiempo, ¿no? Sí, lo sabremos en el futuro, cuando podamos mirarlo con una perspectiva. ¿Y tenés constancia de que se esté gestando, quizás paralelamente a esta pandemia, una epidemia de afecciones de la salud mental, no sé, depresión, ansiedad? ¿Se ve algo de eso? Es eso? algo que dicen los organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud emitió hace no mucho un informe en el cual justamente alertaba de enormes secuelas psicológicas en la población. Y eso es verdad, o sea, no es ninguna creencia, tenemos constancia y tenemos datos. También es verdad, y eso lo veremos con el tiempo, que acá hay que distinguir entre el sufrimiento realista, digamos, ante una situación muy desgraciada y hostil también contra las posibilidades de movimiento y de comercio y de intercambio y de cercanía social. Lo que es sufrimiento realista en el sentido de que es normal sufrir por eso y es adaptativo también porque te permite activar otras defensas, y el sufrimiento que acabará siendo patología. Esto es algo que también lo veremos antes, lo veremos antes. Es decir, si las consultas se incrementarán por razones de sufrimiento adaptativo a la situación o por reacciones de sufrimiento sintomático a la situación, es decir, que ya han generado cuadros con síntomas psicopatológicos, ¿no? Que escapan al sufrimiento puramente realista y adaptado a una situación traumática. O podría pasar Pero está aumentando, sí. O podría pasar lo opuesto, que la gente de alguna manera lo vaya asumiendo y lo incorpore a su vida y... Sí, pero eso sería una manera adaptativa. Eso ¿no? del sufrimiento adaptativo es la mejor solución. Digamos, si nadie sufriera nada por lo que está pasando, sí que estaría mal, digamos. Claro. Aquí sí que hablaríamos de una situación muy extraña, ¿no? Pero naturalmente que sufrimos por esta situación y también tenemos la ocasión de descubrir cosas nuevas, rincones inexplorados de la casa de tanto pasear por ella durante el confinamiento, o nuevas situaciones en nuestras relaciones familiares, ¿no? Cosas que hemos descubierto, ¿no? Los más introspectivos, por ejemplo, habrán hecho mucha vida interior durante el confinamiento y la falta de vida exterior, y los menos introspectivos seguramente que han también descubierto algunas cosas
de tipo de hacer con las manos o de inventar, que han tenido más ocasión ahora debido al gran parón que hemos tenido todos. Sí, creo que ha habido un encuentro... Pero querría diferenciar entre esto, sí, porque a veces también, digamos, los psicólogos, y los psicólogos clínicos especialmente, los psicoterapeutas como yo, bueno, estamos preparados, digamos, para observar las cosas a una distancia, sumando y restando, digamos, ¿no? uh-huh. Restando patología cuando no es necesario ver patología, ni tampoco etiquetarla, ni ponerla, ni diagnosticarla, y sumando posibilidades que vemos en la gente sometida a tensiones que no esperaba, pero porque no las esperaba, salen recursos inesperados también. Exacto. Ambas cosas pasan. Sí, sí, sí. Y esto también puede coexistir en alguien que teniendo una patología previa y que se le haya agravado ahora, pero que también descubra ahora otra distancia, otro punto de vista respecto de sus síntomas. Sí, Esto sí. también ha ocurrido. Es cierto que las consultas a psicoterapia están aumentando en la actualidad porque a los casos tradicionales, digámoslo así, se suman los casos COVID, que Claro. suelen ser cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, cuadros de duelo abortado porque no se pudo realizar como se esperaba. Es decir, han quedado cantidad de situaciones que humanamente son sociales o grupales o familiares, o por lo menos no de soledad, que ahora sí han ocurrido en soledad, ¿no? Los psicólogos estamos viendo bastante de esto. ¿Que esto es patológico? Pues a veces sí, pero normalmente no tendría por qué serlo, porque si alguien muere en soledad, él murió en soledad, pero sus familiares, los que no estaban con él, también estaban solos cuando lo perdieron. Claro. Y esto ya genera un sufrimiento que lo anormal sería que no estuviera en realidad. No sé si será una pandemia, espero que no, pero será un incremento de sufrimiento psíquico, emocional, que quizás reactive patología en algunos casos. Bueno, si había patología seguramente la reactivará, pero no tiene por qué generar nueva patología, simplemente es sufrimiento sano, en el sentido de que es adaptado y a veces muy creativo respecto de la situación. Sí, ha habido también como un contrapeso, ¿no? En el encuentro de la gente consigo misma, de hacer un trabajo así introspectivo y descubrir lo que cada uno era y lo que cada uno quería en realidad, ¿no? Hay gente que se ha puesto a pintar, hay gente que se ha puesto a leer, gente que se ha puesto a escribir, ¿no? Entonces ha servido un poco también para eso. Sí, ha sido una pausa obligada. Exacto. Que nos ha puesto en situación de ver qué hago con este tiempo que ahora no quería, pero que tengo. Y esa es una situación nueva, muy mala para todo lo que es vincular, económico, comercial, laboral, y bastante buena para los que han tenido ocasión de desarrollar algo. Volviendo al tema de la disonancia y de la disonancia cognitiva, ¿no? Yo creo que y los grupos que resuelven su disonancia adoptando posiciones extremas contra medidas que los demás consideramos necesarias, como son las mascarillas o las distancias sociales. A ver, una reflexión un poco de psicólogo. Digamos, lo que la mente no tolera, lo que los seres humanos soportamos muy mal, es la contradicción, y por encima de la contradicción, la ignorancia. Cuando no sabemos por qué algo ha pasado, pues seguramente lo inventaremos, ¿no? Dicen que la sabiduría consiste en poder aguantar la ignorancia el rato suficiente hasta que tu cabeza produzca algo original. La mayoría de los seres humanos no tenemos esta paciencia y rápidamente inventaremos una causa, a veces muy extravagante y a veces muy hostil o muy paranoica, pero alguna causa le vamos a poner. Lo que convendría quizás es hacer un alegato en favor de la ignorancia, es decir, ignorar no. A ver, yo no sé biología molecular, no la estudié y seguramente ya no me podré nunca estudiarla, pero es algo que podría ser. En cambio hay cosas que sí que ignoro y que no sería cuestión de ir a estudiarlas porque no, que hay después de la muerte, si hay Dios o no hay Dios,
no sé. Las grandes preguntas, ¿no? suelen ser ignorables. Es decir, la salida a una ignorancia es una creencia. Cuando esta creencia es de tipo hostil, como es el caso de los negacionistas, han puesto una respuesta que ni vos ni yo compartiríamos seguramente, pero es una respuesta que para ellos es una respuesta. Por eso yo creo que los movimientos negacionistas deben ser tratados claramente con información, evidencia contrastada y toda la pedagogía que sea necesaria, pero también sin enfrentamientos, porque si no, solo estamos confirmando su vivencia hostil de las cosas. Sí. Otra cosa es aplicar la ley, por ejemplo. Todos estos casos de botellón, de negligencia y de irresponsabilidad que estamos viendo, estos deben ser, entiendo yo, considerados con la ley en la mano y sin hostilidad, pero con el rigor de la ley y de lo que la ley prevé, porque están generando víctimas. Pero oponernos a un movimiento negacionista con un antinegacionismo querellante sería jugar a una situación que no beneficiaría a nadie, ni a nosotros que nos oponemos, y a ellos aún los haría más beligerantes. Sí, de todas maneras. Yo creo que aquí quizás esto es un poco abstracto, pero el papel de, si yo no sé, ignorar es una acción también, tan digna como saber. Lo que ya deja de ser, lo que es un poco menos útil, diría yo, es rellenar el agujero de la ignorancia con creencias, y especialmente con creencias de tipo beligerante. Pero quien adopta esta posición, claramente yo lo criticaré, pero no es mi enemigo. También refleja algo de lo humano, que no me parece bien, naturalmente, y que intentaré desmontar y criticar, pero sin enfrentamientos, con respeto. Claro, de todas maneras a mí me parece que la base que tienen las personas que van a este tipo de marchas y las personas que hacen botellones y las personas que se reúnen con más de 30 amigos, juegan al fútbol, comen en público. Responsabilidad total, sí. Creo que es un poco la base es la misma, ¿no? No es que a unos les tenga que caer el peso de la ley y a otros, digo, más o menos creo que razonan de la misma manera. Bueno, en realidad ahora estás agregando un enfoque muy interesante, y es el de los ya no el del negacionismo beligerante, sino el del negacionismo lúdico, digamos, ¿no? Claro. El que se reúne para jugar al fútbol y son 30 amigos, o de eso también hay mucho. Yo creo que aquí juega otro factor psicológico, sí, que es esta sensación de omnipotencia, ¿no? Yo soy inmortal. Aquí se morirán no sé cuántos, pero yo no. Y esta negligencia tiene otra base, que no es la del anti algo, sino que es el del que piensa que es inmortal, sencillamente, que a él no le va a pasar y que está más allá de todo. A ver, eso con este también, si cometen irregularidades que generan otras víctimas o los ponen a ellos mismos como víctimas, también deberían ser reprimidos o sancionados o la ley, pero porque esos son delitos de salud pública. Pero este es otro factor. Te agradezco mucho este aporte, porque es otra ocasión. Comenzamos hablando de los anti, pero también hay los que son demasiado pro. Este es el punto. Si la única víctima voy a ser yo, mira, está mal, pero no lo descargaré sobre nadie. ¿No? Pero si ya sea como chivo expiatorio o ya sea por ceguera omnipotente, lo va a pagar otro también. Esto ya no está bien en ningún caso, ni por anti ni por demasiado pro. Y claramente expresables, el narcisismo omnipotente todos lo tenemos en alguna medida y lo hemos perdido bastante, seguramente. Esa sería una respuesta entonces. Sí,
Esa podría ser sí. una explicación. Sí, pero las explicaciones sobre las intenciones, Sí. bueno, que caben todas, tanto como teorías científicas o psicológicas, pero las explicaciones sobre las consecuencias, aquí la cosa se reduce, y se reduce, entiendo yo, bueno, me parece a lo que decía hace un rato, es decir, ¿quién será la víctima de esto? ¿Seré solo yo? Bueno, era tu piel, está mal, te has equivocado, o ya te arrepentirás, o no. Pero si esto va a generar otra víctima, no, no, no. Digamos que la especie humana ha evolucionado sobre la base de la competencia, desde luego, competencias deportivas, comerciales, psicológicas y demás, pero si hemos llegado hasta aquí no ha sido solamente sobre la base de la competitividad y la rivalidad, incluso la sana rivalidad deportiva, científica o comercial o política, sino sobre la base de la cooperación. A la larga, si hemos sobrevivido como especie, no es gracias a la competencia. Gracias a la competencia hemos inventado cosas. Genial. Pero si hemos sobrevivido es gracias a la cooperación. Y quien atenta contra la cooperación no está bien. Vale, ¿y cómo ha sido el proceder de los gobiernos respecto de los profesionales de la salud mental? ¿Han contado con ellos? ¿Han tenido en cuenta sus consejos? ¿Los han tenido en cuenta para desarrollar estrategias sanitarias? ¿Y cómo ha sido la atención a nivel público en estos Los meses? psicólogos. Sí, todos los psicólogos. ¿Cómo lo evalúas? Aquí en España la psicología clínica, la psicoterapia, la prevención psicológica, la asistencia psicológica en general, no ha sido ni es en la actualidad, y quizás lo sea en el futuro, pero el futuro mejor no hacer predicciones, de los gobiernos. Hay poquísimos psicólogos trabajando en la asistencia pública. Mira, un par de números. En Europa, la media de psicólogos públicos por 100.000 habitantes son 18. En algunos países, mucho más, ¿eh? Hay países que tienen 50 o 60 por 100.000. En España, la media es 6. Es muy, muy, muy lamentable. Mira, muchas afecciones psicológicas menos leves o de levedad media, digamos, se resolverían antes y sin secuelas de medicación con atención psicológica. Y esto lo saben todos, ¿eh? O sea, esto lo saben todos. ¿Por qué no lo hacen? Supongo que tienen otras prioridades, otros problemas superiores, no sé, hay que estar en la piel del que gobierna. Pero el hecho es que en España la atención psicológica está descatalogada prácticamente. Y esperemos que ahora resurja. Estamos en conversaciones, los colegios de psicólogos con el Ministerio de Sanidad. Bueno, estábamos en conversaciones cuando aterrizó el coronavirus o emergió el coronavirus, y estas conversaciones se tuvieron que parar, naturalmente, para atender a la urgencia sanitaria, pero estábamos en conversaciones hace 10 meses o algo así con los ministerios, para desarrollar un poco todo esto y darle un impulso. Te hago la última. Encontré una idea muy bonita que escribió Sí. Pichon Rivière, pero al mismo tiempo muy triste. Él habla de las personas, de los pacientes que tienen trastornos mentales. Dice que son los portavoces de los conflictos del grupo familiar, los que delatan al grupo Sí. familiar, los que dicen que en ese sistema hay algo que no está bien. Yo te quería preguntar, las personas que en estos meses se han visto más afectadas a nivel psicológico, ¿podrían ser de algún modo las denunciantes, las delatoras, las alcahuetas, como dice Pichon Rivière, y bueno, es una palabra argentina, Ya. que están gritando con los síntomas que hay una sociedad que no es solidaria y que está fallando en el cuidado por el otro? ¿Puede ser esto? Que aquellos que están más angustiados quizás son los que están viendo más lo que pasa y están pidiendo ayuda de alguna forma. Bueno, te agradezco mucho la mención a Pichon Rivière.
Yo hice la escuela de psicología, paralelamente a la Facultad de Psicología en Buenos Aires también asistí los 5 años a la Escuela de Psicología Social de Pichon Rivière. Ya casi no lo conocí porque ya era mayor, tuve algunas clases, pero bueno, asistí. Siempre me gustó mucho su teoría y su deriva muy creativa. Él hablaba justamente de adaptación creativa, del sufrimiento creativo a la vida, ¿no? A los sinsabores o a las desgracias de la vida. Y en la escuela de Pichon Rivière pues aprendí muchísimo, conocí mucha gente y te agradezco la mención. La teoría de Pichon Rivière es buena también en sus proporciones. Pichon Rivière lo que venía a decir era que el paciente, pero sobre todo el paciente grave, ¿no? Esta es una idea que también venía, él lo dijo primero, de la antipsiquiatría inglesa, que el paciente grave en la familia es como un chivato, acá diríamos chivato, ¿no? El chivato, sí. De algún conflicto familiar no dicho, soterrado, oculto, claro, actuado, o que fragmenta a la familia, pero nadie lo dice y él lo expresa con sus voces, con sus delirios, con sus alucinaciones, con su sufrimiento. Pichon Rivière decía justamente que a pesar de que parezca el más débil de la familia, en verdad es el más fuerte. Era una frase un poco irónica, pero muy realista, muy de un clínico, que decía él, porque es el que puede hacerse cargo sin funcionar como un pararrayos de lo que está pasando en la familia y nadie parece que vea, o todos lo ven pero nadie lo dice, ¿no? El caso del trasladar esto a la sociedad tiene alguna comparación por sí y por no. Desde luego, los que sufren claman por algo que falta. O falta cuidados, o falta atención, o hay alguna negligencia. Para ser buena la comparación con Pichon Rivière, habría que decir que esto se aplica a algunos sí, a otros no. Y podemos enlazar con lo que hablábamos hace un rato, porque el paciente grave que denuncia una disfunción familiar oculta a la vista, digamos, se perjudica a sí mismo. Él solo es víctima. En el caso del negacionista, por ejemplo, genera otras víctimas además de sí mismo. Y en el caso o sea que la comparación se aplicaría a los que solo acabarán siendo ellos, sí que se chivan de una situación que merece atención. No sería el negacionista, sino el que está mirando al negacionista. El que está sufriendo o el que está mirando claro. al que se va a jugar al fútbol y dice, pero no, por favor, no hagan eso. No se reúnan tantos, cuídense. No sería el que está observando, no el que va a la manifestación, que parece esa sería la buena comparación. Claro, ese sería el que sufre, digamos, el que se angustia, no el que va y vive. Sí, muy bueno, muy bueno, Lorena. Este sería el verdadero chivato de la situación. Claro, a ese me refiero. De Pichon Rivière. Sí, a ese. Es suficientemente fuerte como para denunciar, pero por encima de sus recursos, digamos, ¿no? O sea, la situación es superior a él. Lo desborda. Sí. Bueno, Guillermo, ha sido un placer enorme hablar con vos, contigo, ya no sé cómo decirte. No, como quieras. A vos te pasará como a mí, cuando vamos allá cantamos y aquí también. En catalán ya uno no sabe cómo hablar, ni cómo despedirse, ni nada. Claro, sí. Bueno, Fins una altra. Y bueno, esperemos que los próximos meses vaya todo a mejor, ¿no? Sí, confiamos en la aparición de vacunas, de nuevos tratamientos y como psicólogo confiamos en que el sufrimiento generado sea sobre todo, mayoritariamente, que creo que lo será, del tipo sufrimiento adaptativo y no tanto sufrimiento patológico. Muchísimas gracias, A vos, Lorena. Que tengas buen día. Adiós. Adiós.